los juicios del sistema judío, ¿sí o no? Sí. Y era un judío devoto que había venido para adorar, de manera que conocía todo sobre el Antiguo Testamento. ¿Creen que conocía los 10 mandamientos? Por supuesto, conocía los 10 mandamientos y vino para adorar. Y se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, Hechos 8, 26, 28. Y así Felipe llega hasta él, es invitado a subir al carro y se sienta con él y habla con él y le dice, ¿qué lees? Y él dice, estoy leyendo el profeta Isaías. Y él le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él lee un pasaje de la Escritura que habla sobre el Cordero que fue llevado ante sus trasquiladores y no abrió su boca y fue llevado al matadero. Y Felipe le preguntó, ¿sabe de lo que se trata? Y curiosamente el eunuco dice, ¿cómo puedo al menos que alguien me lo explique? Es fascinante. Dios opera así, trabaja a través de las personas e informa a las personas de la verdad por medio de su pueblo. Y aquí estaba un devoto judío que estaba estudiando el libro de Isaías y estaba buscando para encontrar una respuesta, y Felipe estuvo allí para darle esa respuesta. Felipe corrió enseguida a él y lo escuchó leer el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Diferentes traducciones dicen, si nadie me lo explica, nueva versión internacional, por ejemplo, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y así Felipe se lo explicó. ¿Qué era lo que le faltaba a este judío? Tenía la ley, tenía la Torá, sabía lo que era ser obediente y seguir los preceptos de Dios, pero ¿qué era lo que él no sabía? No sabía quién era el Mesías. Y así que Jesús fue presentado a él por Felipe. Y cuando se dio cuenta de eso, cuando se dio cuenta que este cordero era el que había sido sacrificado, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es allí cuando él le dijo a Felipe. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Él conocía la ley, conocía la Torá, y ahora había encontrado el tesoro del cielo. Encontró a Jesucristo, el Salvador. Y es por eso que él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, toda esta sección en el libro de los Hechos está escrita en una estructura de quiasmo, lo que significa pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ahora, si usted tiene alguna de las traducciones modernas de la Biblia, le será difícil encontrar este versículo, porque su Biblia tendrá el versículo 36 y el versículo 38, pero dejará fuera el versículo 37. Compruébelo esta noche si lo quiere. Hechos 8, versículo 37. Y Felipe dijo, la pregunta fue, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Respuesta muy importante. De manera que, ¿cuál era el prerequisito para el bautismo? Creer con todo tu corazón. ¿Por qué cree que algunas traducciones modernas prefieren dejar afuera ese versículo? Y también dicen en el margen que no estaba en el texto original, pero la estructura del quiasmo, que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sería destruida si se dejara ese texto afuera. De manera que ese texto, tal como está en la Reina Valera o en algunas buenas traducciones, debería estar allí. Y dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes.
Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, recuerde que era un judío. Jesús dijo, enseñándoles que, ¿lo recuerdan? Todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy tenemos a gente que no conoce nada sobre los requisitos de Dios y aceptan a Jesús como su Salvador y piensan que pueden seguir como antes sin entrar en armonía con los preceptos de Dios. Así que los judíos tenían a la ley y no tenían al Mesías. Hoy queremos al Mesías y no queremos a la ley. Es bastante confuso. En realidad, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, eso es lo que la Biblia dice. Ser el grupo que representa todo el Evangelio. ¿Por qué murió Jesús por nosotros? ¿Por qué nos encontramos en la transgresión? ¿Significa eso que nos quedamos en la transgresión? Por supuesto que no. Así que es muy importante. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto era lo que él le faltaba. Él no conocía al Mesías. Y cuando él aceptó al Mesías como su Salvador personal, fue bautizado. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, 36, 38. Así que en todos los ejemplos que tenemos, vemos que la Biblia habla de un bautismo y que es un bautismo de inmersión. Ahora, si nosotros vamos a la iglesia primitiva, veremos que en la iglesia primitiva también se bautizaba por inmersión. Aquí hay una cruz bizantina y una antigua iglesia bizantina y esta está en ruinas, por supuesto, y si camina a través de estas ruinas hay una antigua pila bautismal donde se bautizaba a estas personas. De más cerca se puede ver que allí uno bautizaba por las escaleras, uno bajaba ahí y allí era donde ellos bautizaban. Así que la iglesia primitiva, después de Cristo, bautizaba por inmersión. Esta aquí es una pila bautismal interesante. Esta es también una iglesia bizantina y esta fue construida allí donde vivían los esenes. Y estas iglesias primitivas, todas tenían fuentes bautismales con escalones que conducían hacia abajo. Esto es en el desierto, donde no hay mucha agua, por lo que tenía una pila bautismal más pequeña, pero el bautismo por inmersión es ciertamente posible también aquí, en una fuente como esta. Si usted visita las iglesias antiguas, también nos revelan el método que se utilizaba en los tiempos anteriores. Esta es una iglesia del siglo I en Filipia. Esta era la pila bautismal donde las personas eran bautizadas. Y si se pregunta de dónde se originó el bautismo por aspersión o por infusión, vertiendo el agua sobre la frente de un infante, bien, entonces tienen que ir a Roma para descubrirlo, debido a que es de allí de donde se origina. Y aún si va a algunas de las iglesias más antiguas de Roma, todavía encontrará grandes pilas bautismales. Y aquí en Capodicea, en Turquía, la ciudad oculta de algunos cristianos en la Edad Media, allí también encuentran el bautismo por inmersión. Y tenían estas pilas bautismales profundas, donde uno bajaba por las escaleras y venía bautizado por inmersión. Algunos de los relieves y algunas de las pinturas que tenemos de ese periodo temprano, si vamos a Rusia, por ejemplo, aquí tenemos el bautismo del rey ruso Vladimir el Grande, una pintura de eso, por la iglesia primitiva bizantina. Hoy la iglesia ortodoxa es un vestigio de eso. También vemos su bautismo por inmersión. Y aquí hay un relieve temprano donde Cristo está siendo bautizado en un fresco de África. Y allí lo tienen también de pie bajo el agua. Y el agua llega hasta su cintura. Así que, ¿de dónde sale este bautismo infantil? Si la Biblia habla sobre el bautismo por inmersión. Y si la Biblia dice, si crees de todo corazón,
bien puedes. ¿Puede un niño creer con todo su corazón? ¿Puede un infante tomar una decisión, sí o no? ¿Quién toma la decisión por el niño?